Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexis Torres y les doy la bienvenida a este podcast jurídico. Hoy exploramos el tema de la realidad jurídica. Este día es muy importante. ¿Y por qué? Porque nos acompaña el magistrado Emiliano Palacio Ramírez, integrante del Tribunal Colegiado de Apelación del 18º Circuito. Magistrado, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Alexis, gracias por la invitación, es un honor. Magistrado, es importante hablar de las barreras a las que se encuentran las personas que no están familiarizadas con el derecho, como esto a veces representa una barrera para entender el derecho per se. Magistrado, desde su posición, ¿cuáles son las dificultades más comunes que encuentran ustedes, los juzgadores, al tratar de interpretar normativas que a veces parecen contradictorias o poco claras? Claro, mira, eh, en el sistema jurídico mexicano las normas en su mayoría, salvo en materia penal que hubo una actualización reciente, pero en especial las de derecho privado, como es el Código Civil, pues emanan de la época napoleónica, ¿no? Es decir, nuestro sistema jurídico viene de aquella tradición. Entonces, en ese sentido, hay muchas normas que no están amalgamadas con la realidad social. Sin embargo, a veces nos encontramos en esa tesitura de poder determinar el alcance de ciertos derechos. Pero, como yo estoy seguro que tú lo sabes y la mayoría de las personas que nos escuchan en este podcast, pues bueno, el artículo primero constitucional nos brinda grandes herramientas, ¿no? Para interpretar lo que sea en mayor beneficio a la persona o hacer desde proporcionalidad o una interpretaciones conforme a la Constitución para ir desentrañando los derechos que cada norma al efecto establece y en su caso, pues determina la que beneficie en mayor medida a la persona justiciable. Perfecto, magistrado. Usted con su experiencia laboral, tanto académica, ¿le ha tocado ver casos donde el lenguaje jurídico complejo ha sido el factor principal para que una persona simplemente no entienda qué derechos tiene o qué opciones legales le quedan? Sí, lamentablemente es una constante en nuestros días y más en un estado como Morelos, con una gran conformación de diversas personas, culturas y sobre todo costumbres. Me tocó ver una audiencia inicial en el que una persona estaba siendo vinculada a proceso por la tenencia de distintas armas de fuego. En este caso se trataba de una persona indígena que no sabía hablar ni una sola palabra de castellano. Entonces, en ese sentido, el juez, pese a que hizo los esfuerzos para poder hablarle en un sistema claro, con palabras sencillas, y que al lado tenía su traductor de su lengua materna, lo cierto es que la persona no pudo nunca entender, y ese fue motivo de análisis jurídico precisamente en ese asunto, a qué se refería el juez cuando le decía, te voy a vincular a proceso. Yo veía su expresión y decía, no entiendo, no sé qué me estás queriendo decir. Y el juez insistía, insistía, y el traductor hacía su labor, pero llega un momento en donde simplemente la barrera cultural impide este entendimiento claro que deben de tener todas las personas justiciables inmersas en este tipo de procesos. Perfecto, magistrado. ¿Usted cree que aparte de las herramientas que nos proporcionan ustedes, es importante fundamentar la humanidad en este aspecto, la sensibilidad? Sí, me parece que hoy en día ningún juzgador o persona titular de determinado órgano jurisdiccional debe estar exenta de tener un entendimiento de una justicia social o una humanización del derecho en términos un poco más sencillos, ¿no? Entender la razón y el contexto de por qué un asunto es de determinada forma. Me parece que estamos en los tiempos en donde la interpretación letrista ya no basta. Me parece que tanto la sociedad como las leyes, los criterios interamericanos y los propios criterios de la Corte van más allá en el sentido de entender y establecer que los derechos, si bien es cierto, tienen que ser armónicos, tienen que siempre tener ese ámbito progresivo. Es decir, un derecho siempre debe de ser tutelado hacia futuro, que vaya día a día alcanzando mayor solidez en el sistema jurídico mexicano. Perfecto, magistrado. Bajo su experiencia, ¿usted cree o
¿usted sabe si es lo mismo o aplica lo mismo en otros países o solamente es aquí en México? No, afortunadamente, el bloque interamericano del que formamos parte ha sido muy proclive en esta consolidación de derechos, eliminar las barreras, entender los diversos sesgos de vulnerabilidad que hacen que las personas requieran un apoyo reforzado. Tales son los casos de Argentina, Chile, ¿no? En donde ha habido un entendimiento mayor, en específico en la consolidación de los derechos de las personas incapaces, ¿no? El estado de interdicción, que Mm. derivado de esas resoluciones interamericanas y el entendimiento que se le dio, la Corte, a través de su primera sala, las trajo al sistema interamericano, al sistema nacional, perdón, y de ahí fue permeando en todos los órganos, ¿no? El entender que estas barreras y estos ajustes razonables y medidas de accesibilidad que deben de hacer, van en el entendimiento de que hay que hacer todo lo necesario para que las personas con cierto mayor grado de alguna discapacidad puedan hacer valer sus propios derechos y su propia voluntad. Que a eso vamos con este tipo de análisis y reflexiones que nos permite a través de tu podcast, ¿no? Poder entender que los derechos no solamente deben de ser entendidos en un bloque de garantizar, ¿no? Sino un bloque de construcción, un bloque de interpretación, un bloque de consolidación. Muchas gracias, magistrado. Sin relevar datos sensibles, ¿podría compartirnos alguna situación donde el tecnicismo se convirtió en una barrera infranqueable para que alguien ejerciera su derecho? Sí, me parece que hay muchísimos casos. Eh, Me parece que pueden ir desde el que les comenté, de que evidentemente esta persona indígena que estaba siendo procesada por la tenencia de armas, pues tuvo un impedimento material para poder hacer valer su deseo y poder explicarle al juez alguna situación derivada de por qué tenía esas armas, que es su derecho, ser oído. Sin embargo, esta barrera cultural, pese a que la persona juzgadora hizo todo lo posible, pues sí se vio en una materialización de ese impedimento. Otro bloque que podemos advertir es en la recepción de testimonios. Por ejemplo, muchas veces México ha sido condenado por la Corte Interamericana por no poder entender o porque las autoridades, desde el Ministerio Público hasta las personas juzgadoras, no tienen la sensibilidad para entender que a lo mejor una narrativa de una persona o de una mujer que fue agredida sexualmente no va a tener una cronología exacta, o si los niños dentro de su madurez mental no van a tener esa facilidad de decirle a los demás cómo fueron las cosas que sucedieron. Entonces, el contexto que el juzgador debe de atender para eliminar esa barrera que impide el ejercicio efectivo de derechos, pues es partir de un entendimiento de un contexto, de un sistema que implica ver más allá de una simple norma, ¿no? Porque los expedientes no solo son papeles, son vidas de personas, y en medida de que nosotros como personas titulares podamos entender que los derechos se efectivizan a través de esos documentos, a través de esas audiencias, y que nosotros tenemos la obligación de escuchar y de hacer la interpretación más favorable, pese a que al final a lo mejor el resultado no lo es una cuestión que siempre debe de importar. Yo escuché una vez en estos podcasts como el que ahorita nos encontramos, donde decía la persona justiciable, vincularon a proceso, pero el juez fue tan claro y tan nítido que no tengo que reclamarle. Evidentemente partimos de un concepto muy evolucionado de entendimiento, porque estar vinculado a proceso, pues no es una cuestión que todo el mundo, las personas puedan aceptar de una buena manera. Sin embargo, la madurez que esta persona justiciable entendió fue que el juez fue claro, fue prudente, fue específico, y no tuvo ningún sesgo pese a alguna cuestión sobre el particular. Eso es a lo que tenemos que aspirar todos, a una justicia clara. Muy bien, magistrado. Eh, ¿Nos podría usted mencionar algunas herramientas que estas personas vulnerables tengan en esta cuestión? Sí, claro. Mira, como ya lo veníamos comentando en la temática, hay afortunadamente en esta nueva, desde 2011 con la reforma de los derechos humanos y esta constante cuestionamiento y mejoramiento de las esferas jurídicas a través de los derechos humanos y sus este,
varias, ¿no? La interpretación conforme, la interpretación conforme a la Constitución, como el tratado, que es este, los propios test de proporcionalidad, ¿no? Ver si pasan un escrutinio estricto a determinados derechos, el propio en principio por persona que va entre la selección de normas. Pues me parece que existen múltiples normas, pero la existencia de esas herramientas sin ocuparlas pues haría como si fueran letra muerta. Me parece que las personas juzgadoras desde los diversos órganos jurisdiccionales pues tienen que ser conscientes de que son herramientas que se tienen que emplear en favor del justiciable, porque las resoluciones se legitiman a través de la aceptabilidad de los justiciables. No nada más se aceptan conforme se emiten y tienen requisitos formales, no. La verdadera aceptación y legitimidad de un juez se encuentra en su sentencia. Perfecto, magistrado. Lo siguiente sería, ¿de qué manera cree que esta complejidad del lenguaje contribuye a la desigualdad? Pues es bastante, porque si no conocemos el alcance de una decisión, pues evidentemente no vamos a poder, en su caso de ser, poderla combatir a través de los mecanismos legales como los recursos o en su caso el juicio de amparo. Por eso me parece fundamental que exista las sentencias en formato de lectura fácil, que atienden precisamente a la necesidad de poder en un efectivo ejercicio de acceso a la justicia decirle a las personas, esta es tu sentencia. A lo mejor a veces entre los propios operadores jurídicos nos cuestionamos la perfección o el lenguaje que se ocupa, pero lo cierto es que al final del día es una herramienta vital explicarle con señas, con líneas muy cortitas, con palabras claras a la persona que tiene alguna imposibilidad para entenderlo, qué es lo que se decidió. En esta sentencia te concedí alimentos nieta de nombre tal para no traer a colación algún dato distinto. O en su caso, la persona justiciable te concedí el amparo porque no te valoraron las pruebas. ¿Qué significa esto? Que voy a volver a procesar. Es decir, son bloques y condiciones que hacen más que una labor adicional, sino concretar la labor, que las personas puedan entender precisamente cuál es el contenido de la sentencia que va a afectar su esfera jurídica. Perfecto, magistrado. Pues cabe resaltar eh, que ahí viene, o como lo mencionábamos anteriormente, un poco de humanismo y dejar al lado el tecnicismo para que nos puedan entender. ¿Estoy en lo correcto, magistrado? Claro, me parece que tienes toda la razón, Alexis. Lo importante, el tecnicismo, pues bueno, es para poder entender el alcance de la norma desde la doctrina, pero me parece que la deliberación en la sentencia, si bien tiene sus aspectos dogmáticos o doctrinarios, lo importante es cómo se efectiviza en un derecho, en la consolidación de un derecho, en la adquisición de un derecho, en la reinterpretación del derecho. Y mientras no tengamos claro que el tecnicismo no es viable hoy en este devenir del sistema jurídico mexicano, en el que los cambios han hecho que necesariamente deba de reforzarse estos aspectos, pues evidentemente vamos a seguir con ese choque. Perfecto, magistrado, muchas gracias. Es el derecho más difícil de alcanzar para quienes tienen menos recursos. ¿Esto a qué se refiere, magistrado? Yo siempre he considerado, desde que era estudiante de Derecho, que muchas veces el sistema estaba definido o diseñado para que las personas con cierto poder adquisitivo, hablando desde el aspecto económico, pudieran tener o efectivizar mayor los derechos. ¿A qué me refiero? Anteriormente a que se hiciera como una institucionalización de la defensa pública, pues evidentemente un defensor público tenía 50 procesados atendiéndolo. Bueno, entonces ese volumen implicaba que pues la justicia no estuviera de lado o las alegaciones no fueran en específicas. Es decir, no, el Estado debe de proporcionar esa defensa pública y mientras más profesionales haya, mientras más calidad haya en estos, pues bueno, las personas van a tener una mejor forma de defenderse. Otro aspecto que veo que incide el aspecto económico en la justicia, que lo tenemos que modificar, y cierto, el legislador ha ido modulando
ciertos beneficios, tales como por ejemplo la libertad condicionada de la que habla la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahí se advierte que puede ser con o sin monitoreo. En un inicio, cuando empezó la reforma y esto, pues, se hablaba mucho de que el famoso sensor que va al tobillo pues, tenía un costo aproximadamente más o menos de 70,000 pesos, que difícilmente las personas iban a poder acceder, ¿no? Entonces el legislador fue modulando y entonces estos beneficios pueden accederse con o sin monitoreo. Entonces, a eso voy. Hay muchas veces en los que los bloques están pensados en un sistema de que el justiciable tiene dinero. Sin embargo, perdemos de vista que las personas recluidas, pues el poco trabajo que generan en la cárcel, pues se lo destinan a su familia. O simplemente no lo reciben de forma de remunerada cotidiana, ¿no? Sino tienen que esperarse a que las bolsas que elaboran las mujeres internas se vendan para así poder proveer de distintos servicios, en este caso apoyo a su familia. Es decir, es un contexto muy complicado que tenemos que ir mejorando poco a poco. Muy bien, magistrado, muchas gracias. Lo siguiente sería, me gustaría que me respondiera bajo su experiencia. ¿Cómo afecta el no entender los derechos, la capacidad real de un ciudadano para tocar la puerta de un tribunal? Claro, yo considero que muchas veces las personas justiciables consideran los tribunales como lugares donde no deben de irse, donde hay corrupción, donde no los atienden, donde hay demoro en la realización de sus sentencias. Y muchos casos tienen la razón. Entonces, en el entendimiento de sus derechos es donde podemos encontrar que el acercarse a los tribunales, lejos de todo eso, es un lugar en donde pueden hacerlos efectivos, que no requieren solucionar los problemas de otra manera, sino simplemente acudir a un juez que les va a deliberar sus asuntos. Y lo cierto es que en medida de que ellos sean conscientes de esa cuestión, que es el efectivo acceso, el juzgador les va a brindar a través de las herramientas con las que contamos y de las que somos obligación, tenemos la obligación de satisfacer. Entonces, me parece que cierto es el gran papel que tienen la obligación y el beneficio que deben de tener las personas de saber sus derechos. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que encargarnos de que pese a que haya casos en donde simplemente haya nulo conocimiento, nosotros podamos acercar y garantizar una efectiva tutela judicial. Muy bien, magistrado, muchas gracias. Pues sí, hay algunos casos en los cuales nosotros como ciudadanos mexicanos, lejos de informarnos, no sabemos realmente el trabajo que hace el tribunal. ¿Nos podría apoyar un poco, con, no muy explícito, magistrado, cuál es su labor como ustedes, es lo que hacen ustedes, por favor, para ver si las personas entienden un poco más de la labor del tribunal? Claro que sí. Hay múltiples tribunales. En mi caso, yo me encargo de hacer una revisión de los asuntos dictados por un juez inicialmente, a través de los recursos consignados en las leyes, a través de la queja, la apelación primordialmente, que es el recurso que mayor se recibe en el tribunal, y analizar si lo decidido por el juez de origen o primario fue correcto, incorrecto, tuvo la adecuada fundamentación y motivación, olvidó o valoró todas las pruebas que las partes presentaron. Entonces, esa es la labor fundamental y al final determinar si fue cierto, correcto, para poderlo confirmar, es decir, determinar que el juez fue acertado en su decisión, revocar, esto es, que no fue correcto y que hay que ajustarlo, o modificar, que puede darse el caso de que una parte fue correcta, pero no en su completitud y por eso hay que reencauzarla para poder garantizar efectivamente las pretensiones de las partes. Esa es la fundamental labor del tribunal en el que me encuentro. Muchas gracias, magistrado. Además del lenguaje, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que usted nota para que la gente obtenga una asesoría legal adecuada? Yo creo que los propios operadores tenemos cierta culpa en eso. Y operadores no solamente hablo desde jueces, hablo desde los defensa, el Ministerio Público, las contrapartes, hablándonos de las distintas materias que pueden confluir en un determinado litigio. Entonces, en este caso, en la defensa, pues podemos hablar del tema más sensible que es la defensa penal. Hace un ratito lo comentamos, ¿no? La innumerable número de personas que requieren la atención de un solo profesional del derecho, entonces ahí hay una disminución. Entonces, un aspecto que podemos mejorar es precisamente
que haya defensores que tengan una calidad en cuanto a las personas que asisten. El Ministerio Público también lo tomamos hace rato un poquito al hablar de un poco de las condenas de la Corte Interamericana. El Ministerio Público tiene que entender que esos tecnicismos, esos prejuzgamientos sobre la persona, es decir, antes si una mujer llegaba y acusaba por delitos sexuales, les decían, no porque tú estás tienes este tipo de vestimenta, no porque tu profesión es esta. Es decir, podríamos llegar al absurdo de que cuando se prejuzgaba la propia profesión de las sexoservidoras, en ciertos casos donde les decían los ministerios públicos, no, porque tú te dedicas a eso, y lo cual es completamente equivocado. Todas las personas dentro del contexto de su realidad tienen que tener seguridad en que operadores, los operadores y las partes procesales van a realizar una labor adecuada. Los propios jueces tenemos que entender que hay veces en que las personas se encuentran en un sesgo de vulnerabilidad y si nosotros no los vemos, cometemos injusticia. Por eso hay que determinar si hay un niño involucrado, un adulto mayor involucrado, una persona indígena involucrada o simplemente si dentro de una misma persona confluyen distintos factores como ahorita yo te platiqué de uno, una persona procesada, ahí hablamos de uno, indígena y que puede ser un adulto mayor. Entonces hay tres factores que confluyen que si nosotros como juzgadores no lo advertimos y ocupamos las herramientas que tenemos a través de las manos, pues bueno, ahí estamos obstaculizando un verdadero acceso y tutela judicial. Perfecto, magistrado. Nos gustaría saber, en su experiencia, cómo afecta la lentitud del sistema judicial a la percepción y manejo que la gente común tiene en sus propios casos. Es fundamental. En la medida en que un asunto se retrasa, las partes pierden, el Poder Judicial pierde legitimidad. Las personas, evidentemente, dentro de su entorno, pues dicen, yo quiero que mis asuntos se resuelvan rápido porque a partir de ahí voy a hacer esto, esto y lo otro. Pues en ese sentido, en medida de que nosotros nos demoremos en los dictados de las sentencias, pues evidentemente podemos llegar al extremo de perjudicar a las partes. Es decir, entiendo que la demora de los asuntos no es que uno quiera demorarlos, ¿no? Pero es cierto también que las personas tienen derecho a lograr un dictado pronto de sentencias, que incluso puede, de caso de no ser, afectar. Un ejemplo que te puedo manifestar es, me comentaba una persona que fue la esposa de una persona privada de libertad solicitando que fuera resuelto su asunto. Es un asunto que tiene en trámite ante el juez más de 10 años. Y ella dice que ella solicitaba personarse porque cada vez que le solicitaba a su defensor particular ir a acudir a los tribunales a revisar el estado del expediente, le cobraban 5,000 pesos y que a ella le costaba solamente 50 pesos de combi. Entonces, a eso vamos. Es decir, la demora de las sentencias no solamente afecta que se determine cierto derecho, sino afecta la economía de las personas. Y me parece que no podemos perder de vista ese contexto y que en medida en que todos los juzgadores entendamos este contexto, va a ser mejor para la eficiencia del sistema. Muy bien, magistrado. ¿Usted qué consideraría o qué cambio podría usted hacer para que esto cambie, lo que nos acaba usted de comentar? Yo creo que es un ejercicio de todos los días. Me parece que la consolidación de estas aristas se van a hacer día a día en la interpretación más favorable, en la sensibilización de las personas que acuden a solicitar justicia, en la eliminación de ¿cómo llamarlo? De esta concepción de que a través de los tecnicismos un juez se va a dar a notar con mayor capacidad. Y me parece que no es así, me parece que la capacidad jurídica se emplea en la sentencia, pero no es una condición de que tenga ciertos latinismos una mejor sentencia. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que una sentencia se vuelva muy técnica no significa que sea la mejor sentencia. Puedes decir lo mismo, pero con otras palabras, un lenguaje sencillo que las personas entiendan qué es lo que se decidió y en qué se le perjudicó o en qué se lo benefició. Perfecto, magistrado. Nos gustaría saber qué estrategias considera efectivas para educar
a la población sobre sus derechos en un lenguaje que no requieran un título en derecho para entenderse. Claro, me parece que los derechos no están para entenderse o para educarse, me parece que son para ejercerse. Pues en esa medida, el entendimiento a través de la labor jurisdiccional, pues es precisamente la emisión de sentencias sencillas con lenguaje preciso y claro. Pero a su vez me parece que esto tiene que trascender hasta el poder legislativo, en la emisión de leyes que no sean contradictorias, que no sean complejas, que su contenido sea preciso. Entonces, en esa medida me parece que esa es una contribución de todo el poder público para que las personas en cualquier de su extracto social, económico y cultural puedan entenderlo. Además, me parece que hay muchas veces en la que creemos que regular demasiado un aspecto es mejor, pero lejos de ello nos ha demostrado la tradición, la costumbre y nuestra propia realidad que no es cierto. Muy bien, magistrado, muchas gracias. Lo siguiente sería, ¿qué cambios estructurales propone para que el sistema sea accesible para todos, sin importar su situación socioeconómica? Claro, más que proponer, me parecería que sería determinado en una realidad. Como lo platicamos hace un momento, me parece que desde el lado del juzgador debe de ser una capacidad de comprender el contexto de las personas, detectar las distintas vulnerabilidades que hacen que un caso sea de tal manera y no de otra. Como por ejemplo, muchas veces determinamos que las personas adultos mayores no tienen que tener alguna protección reforzada. No, claro que lo tienen. Tenemos que analizar si derivado de esa madurez de edad, pues tiene impedimentos para un ejercicio efectivo de ciertos derechos. No sé, tal vez hablar de los casos de interdicción, ¿no? Donde a través de una estructura y refuerzo interamericano, a través de las decisiones de la Corte, pues vamos entendiendo que las personas, independientemente de cualquier situación peculiar en su salud, tienen derecho a elegir sobre sí mismos. Entonces, me parece que es eso. Las sentencias tienen que ir impulsando en la consolidación de derechos que a su vez permitan a las personas no solo comprenderlos, sino ejercerlos. Perfecto, perfecto, magistrado. Eh, ¿Cómo transformamos la cultura jurídica bajo su perspectiva, magistrado? Me parece que a través de lo que estamos haciendo ahorita, reflexiones académicas, reflexiones en donde el alumnado, en este caso tú, de las universidades, pues generan esos cambios, esas nuevas perspectivas de derechos, porque ciertamente en las sentencias podemos tomar doctrina, podemos tomar manuales, podemos tomar opiniones consultivas de otros sistemas jurídicos, pero lo cierto es que las personas juzgadoras en un futuro están hoy en las aulas y en las aulas están los grandes maestros y entonces esa constante reflexión sobre los temas jurídicos y cómo se consolidan los derechos es lo que va a hacer que esto vaya circulando como un engrane. Muy muy bien, magistrado. Lo siguiente sería, ¿cómo hacemos que el derecho sea visto como una herramienta cotidiana y no como un código secreto? En lo que hemos platicado, me parece que esta pregunta como que es un colorario de todo lo anterior. Es decir, a través de las lenguajes sencillas podemos ir entendiendo que el derecho se vuelva en un lenguaje común de todos, en un entendimiento de todos, hasta en las propias pláticas de las familias, ¿no? Pues fíjate que encontré esto, a esta persona le pasó esto. Ah, bueno, pues es que eso significa, es decir, el entendimiento de las instituciones a través de un lenguaje sencillo de las sentencias va a hacer que se eviten ese tipo de códigos secretos, como tú mencionas, es decir, un tecnicismo que impida una real capacidad de comprensión y entonces en esa cotidianidad del entendimiento o de lo que muchas veces vemos en las noticias, ves que el periodista da una noticia y dice decretaron prisión preventiva oficiosa a determinada persona y las personas se preguntan ¿y qué es la prisión preventiva oficiosa? ¿Y por qué se la pusieron? Entonces ese entendimiento va a dar pie a que entonces ya no se vuelvan en palabras claves o que requieras conocimientos especializados sobre el tema, sino que se vuelva
común en ejercicio de los derechos de todos. Perfecto, magistrado, muchas gracias. Lo siguiente sería, ¿qué rol deben jugar los abogados litigantes y académicos en la simplificación del lenguaje? Mm, Yo creo que la contribución es igual a la de los juzgadores. De nada sirve que el juez haga sentencias claras si las partes no lo hacen. Ciertamente, no es su obligación. Las partes, su única obligación es determinar con cierta claridad su alegación o su motivo de agravio. Sin embargo, me parece que también hay una contribución no solamente del lado ético en la consolidación de la legitimidad de los jueces, ¿no? Sino también al momento en que estén promoviendo, lo hagan con esa condición para que los ejercicios sean racionalmente enarbolados en un sistema de contexto de buscar precisamente una mayor interpretación en alcance de derechos. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted considera que estamos obligados a traducir nosotros como abogados? Me parece que la obligación no parte de los abogados o de las partes, la obligación es del juez, porque de esa manera la traducción no simplemente es un ejercicio de entendimiento, no, creo que va más Claro. allá. La traducción de los textos, de las audiencias y de todo, implica un ejercicio de acceso a la justicia. Eliminar todos los obstáculos y barreras procesales que impiden que una persona entienda qué está pasando en ese asunto. Entonces, me parece que más que obligación hacia las partes, es hacia las personas juzgadoras, que nosotros tenemos que estar siempre conscientes de los aspectos que requieren las partes para eliminar toda barrera. Y desde barrera me permito abarcar no solamente entre ajustes razonables y medidas de accesibilidad, ¿no? Sino también encontrar el cauce necesario para que los derechos sean efectivamente ejercidos. Perfecto, magistrado. ¿Usted consideraría una herramienta el traducir? Sí, desde luego, es vital. En consonancia con todo lo que hemos comentado, me parece que la traducción a las lenguas naturales o maternas de las personas, en caso de las personas indígenas, o no en el traducir, pero sí en entender la voluntad de la persona, hablo desde infantes o personas con alguna discapacidad, eso es lo que nosotros tenemos como obligación, poder entender cuál es la voluntad en los asuntos del orden familiar, como donde están involucrados tanto niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad, y dentro del ámbito penal, pues eso precisamente, ¿no? Poder lograr ese claro entendimiento de la voluntad y de la decisión del juez. Sería como para los más vulnerables en este caso. Así es. Perfecto, magistrado, muchas gracias. Muy bien, magistrado. Finalmente, ¿cómo impactaría en el sistema legal que las leyes se diseñaran desde el inicio con un enfoque de diseño legal y lenguaje claro? Me parecería que haría muchísimo mejor la labor y el entendimiento de todas las personas. Ciertamente, no solamente al determinar ciertas conductas que después a través de la Corte se dicen que no están precisamente claras y violan los principios de taxatividad, entendidos estos como la claridad que debe tener la norma para establecer qué es lo que está castigando. Entonces, me parece que desde el principio el legislador se ocupe de estos, pues hace más fácil para todos tanto el entendimiento como la interpretación que se haga posteriormente. Muy bien, señor magistrado. Eh, pues me gustaría que nos diera usted una frase final o mensaje para los ciudadanos que se sientan intimidados por el sistema. Me parece que deben de tener plena confianza de que las personas en las que estamos, las personas juzgadoras estamos en la mejor decisión y en la mejor convicción de hacer bien las cosas, de hacer que las cosas sean más claras, de generar un cambio, de lograr por fin esa ansiada legitimación del Poder Judicial. Entonces, me parece que ciertamente a veces hay barreras, hay obstáculos, pero creo que estamos caminando por un buen camino y siempre en el deseo de que ejerzan sus derechos. Es lo importante. Perfecto, magistrado. Eh, Me gustaría también que nos diera usted un mensaje
o algún consejo a nosotros como aspirantes a la carrera de Derecho y posteriormente a los alumnos de la Universidad UAM. Me gustaría que nos diera algún consejo para esta trayectoria que estamos empezando. Claro, yo siempre creo que lo importante es como estudiantes cuestionar. Me parece que esa es la mayor herramienta que tiene todo profesional de derecho y todo estudiante de derecho, en este caso tú, cuestionar las normas. La universidad es el primer acercamiento a esta hermosa labor desde el ámbito jurisdiccional que me toca impartir, como del otro lado de las partes. Me parece que cuestionar, reflexionar, insistir y determinar por qué nos vamos a ir con una concepción tradicional de este derecho cuando puede entenderse de esta otra manera, ¿no? Entonces me parece que la evolución del derecho está en las aulas y me parece que en los alumnos como tú vamos a poder mejorar el entendimiento y reformular los derechos. No los derechos como tal, sino el alcance mayor que deben de tener. Muchas gracias. Pues, magistrado Palacios, un placer en tenerlo aquí, el permitirme ese tiempo y su espacio para podernos, responder estas preguntas. Se lo recalco, es un honor para mí tenerlo aquí. Magistrado Palacios, pues no me queda nada más que agradecerle mucho por su tiempo, por su atención y por ayudarnos. Y en nombre de la Universidad UAM, le agradezco mucho este tiempo y siento que nos va a servir mucho, demasiado, para entender un poco más respecto a la carrera. Se lo agradezco mucho, magistrado Palacios. No, al contrario, es un placer estar contigo, es un honor fomentar este tipo de reflexiones, ser partícipe de cualquier cuestión académica de la Universidad del Estado y amigo para siempre. Se lo agradezco mucho, señor magistrado. Que tenga una excelente tarde. Hasta luego, Alexis, cuídate. Hasta luego.